En este domingo, este curso dominical va a ser impartido por una persona muy querida por la comunidad del Colegio Internacional de Educación Superior, por la comunidad CIES, la doctora Yolanda Alquicira Sagún, y ya está aquí con nosotros. Yolanda, buenos días, ¿cómo Hola, buenos estás? días. La doctora Alquicira es una estudiosa del psicoanálisis y de todo aquello que compete al narcisismo. Ya saben ustedes que es un concepto psicoanalítico central y de alguna manera involucra todos los momentos de la vida del ser humano. Nuestro narcisismo está presente en todas las actividades de nuestra vida. Ahora también hay alteraciones en este aspecto que es regular en el ser humano y trae consecuencias que de alguna manera son atendidas por los tratamientos psicoanalíticos. La doctora Yolanda Alquicira es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es maestra en psicoterapia psicoanalítica por el Colegio Internacional de Educación Superior, así como el doctorado en investigación psicoanalítica también lo obtuvo en el CIES, en el Colegio Internacional de Educación Superior. Ella tiene una formación muy sólida en psicoanálisis. Ella se formó en el Círculo Psicoanalítico Mexicano y ahí ella ha impartido seminarios y ha tomado también otras especialidades. Una de ellas es los padecimientos psicosomáticos. Ella es una gran especialista en las alteraciones psicosomáticas y ya ha impartido algunos cursos también dominicales y múltiples seminarios en varias instituciones. Tiene un grupo de estudios permanente, el cual han profundizado en estos aspectos de este padecimiento psicosomático, que es uno de los padecimientos que están dentro de las alteraciones narcisistas del ser humano. Ahora nos da mucho gusto que esté con nosotros y nos imparta su conocimiento. Ella es una excelente psicoanalista en su vida profesional privada, en su consultorio. Tiene una serie de publicaciones también en diferentes medios académicos, psicoanalíticos. Y ahora, pues, Yolanda, nos da mucho gusto que estés con nosotros y que nos impartas este curso dominical, que es el último de la serie de este semestre. Y esto cerramos con broche de oro con la presencia de la doctora Alquicira. Eh, bueno, pues para que la escuchemos y la veamos en su presentación, Yolanda, te dejo la palabra y te agradezco que estés con nosotros y espero que tengan un muy provechoso curso y se lo vayan disfrutando este domingo para que lo piensen, lo mediten y lo puedan poner en práctica. Muchas gracias por estar con nosotros. Yolanda, adelante. Gracias, doctor. Gracias, qué amable por tu presentación.
Les voy a compartir la pantalla para que vayamos empezando. Espero que todo vaya bien porque no soy muy hábil con la tecnología. Pero bueno, efectivamente agradezco al doctor Ayala y a la doctora Rabadán la oportunidad que me dan creando este tipo de cursos para dirigirme a ustedes con este tema tan interesante como es la constitución narcisista, ¿no? Efectivamente, como dijo el doctor, mi interés por el narcisismo surge a partir del estudio de la psicosomática, en donde inevitablemente psicosomática se une con el narcisismo justo en esas fallas narcisistas, ¿no? Primero me interesó mucho el darme cuenta de cómo había estas fallas y su manera de expresión, y después para comprender qué era lo que pasaba con estos sujetos que primordialmente utilizan el cuerpo, ¿no? Como forma de expresar lo que no pueden expresar con la palabra. Entonces, mi exposición, bueno, para empezar entonces, lo que les propongo es que yo despliegue lo más rápido posible algunas cuestiones sociales y de la historia del concepto del narcisismo. Y durante 1 hora y cuarto, luego tenemos 15 minutos de descanso y luego le seguimos hasta terminar las 3 horas, ¿no? Espero que así esté bien, porque si no, pues no me va a dar tiempo, justo porque cuando traté de compactar la información y de resumirla, híjole, me di cuenta que fui muy ambiciosa al proponer 3 autores, tal vez 2 hubiera sido mejor. Pero es que también decía yo, si no ponemos por lo menos a jugar al que más se expresó, que fue Green, a Víctor Corman, que sigue vivo, y a Octavio Chamizo, que es el que en nuestro eh, panorama actual ha hablado sobre el narcisismo y sus patologías, entonces decía, pues, ¿a quién dejó fuera, no? Entonces, por eso voy a dividir mi exposición en 4 partes, tratando de desplegar un panorama de lo que he llamado el funcionamiento narcisista. Entonces, primero voy a abordar un panorama social actual de en dónde se desarrollan este tipo de funcionamientos y veremos cómo responden a un estilo propio de la sociedad contemporánea. Después haremos un breve recorrido por la historia del concepto de narcisismo patológico y sus diferentes acepciones. Y en tercer lugar, me voy a permitir abordar la metapsicología y las características de estas subjetividades desde el punto de vista de André Green, Víctor Corman y Octavio Chamizo. Por supuesto que hay muchos más autores que trabajan estas patologías, pero por el momento he escogido esos 3 para yo, según yo, no ser tan ambiciosa, pero voy a tratar de desplegarlos, aunque sea someramente. Y por último, en cuarto lugar, trabajaremos la clínica de estas subjetividades desde el punto de vista de estos autores y de mi propia clínica. Entonces, bueno, me voy rápido en las 2 primeras. Partiremos de una premisa que es fundamental, que las sociedades cambian y por lo tanto los sujetos y los estilos de relación también van dando cambios. Y en la sociedad actual observamos fenómenos cada vez más hacia lo individual. La sociedad, como dice Rudinesco, se está volviendo narcisista y perversa. Narcisista en el sentido en que los sujetos cada vez tienden más a la individualidad y a ponerse en primer lugar, al desconocimiento del otro, y perversa porque promueve el borramiento de las fronteras entre lo humano y lo no humano, entre el cuerpo y la psique, la naturaleza y la cultura. Es un estilo social de esta naturaleza, por supuesto que el psiquismo pues tiene que cambiar. Y para acercarnos un poco a la comprensión de estas subjetividades, el psicoanálisis afortunadamente se va nutriendo de muchas
disciplinas como la filosofía, la neuropsicología, la lingüística, la religión, la filología, para abrir un campo muy complejo que nos da herramientas para acercarnos a comprender más o menos, ¿no?, el psiquismo y sus cambios que van aparejados también al cambio social. Mucho se ha escrito sobre las diferentes patologías que encontramos en la clínica desde que Freud inventó el psicoanálisis, buscando una forma de comprender y de ayudar a sus pacientes histéricas. Recordemos rápidamente que el fundador del psicoanálisis encontró inicialmente que Edipo y represión eran las formas en que los neuróticos se defendían de la angustia, y la castración era el eje sobre el cual giraba la comprensión de estas patologías. Y observamos ahora que en ese contexto social en el que se desarrollaba la subjetividad era la época victoriana, con múltiples prohibiciones sexuales y asolada la sociedad por la sífilis, enfermedad de transmisión sexual que impuso ciertas condiciones de represión sexual que Freud supo escuchar e inventó una manera de aliviar el dolor causado por ello. A partir de entonces han pasado 124 años desde que escribió La interpretación de los sueños, que consideramos como la obra donde separa la medicina y empieza el pensamiento psicoanalítico. Es en esta obra, justo en el capítulo 7, donde empieza su manera simbólica de percibir el aparato psíquico. Entonces tenemos que preguntarnos en qué sociedad nos está tocando vivir y cuál es la manera en que el sujeto responde a esos problemas sociales. Tendríamos que ir un poco a hacer un poco de historia, que a partir de la Segunda Guerra Mundial se aprecia un desplazamiento de mayores consecuencias del Estado-nación, que era paradigmático de la modernidad, y nos hemos trasladado en una construcción paulatina hacia el Estado-mercado, propio de las fuerzas en juego del neoliberalismo y la globalización. Este fenómeno sociopolítico se ha acompañado por las consecuencias subjetivas en los individuos. Acción promovida por agentes económicos y sociales que gobiernan las relaciones humanas y evidentemente están a su servicio. El Estado-nación propio de la modernidad promovía y suscitaba por todos los medios a su alcance la formación de sujetos que se adhirieran a sus expectativas de racionalidad, conciencia nacional, sentido del trabajo socialmente significativo, la familia tradicional, los valores de identificación e identidad que podríamos llamar prototípicas de la modernidad. Y ya en la posmodernidad se unen los movimientos y medios de globalización de la economía, la tecnología, los medios de comunicación, y nos da el pasaje al Estado-mercado. En el Estado-mercado, todo se convierte en una moneda de cambio, ¿sí? El sujeto puede ser solo en la medida en que se convierte en un objeto de consumo. El contrato social, aquel que nos dice Piera, sostiene al sujeto en el tránsito de lo familiar a lo social, está fracturado. Hoy día las redes sociales hacen al sujeto protagonista de historias que no tienen censura ni represión. Cualquiera puede lanzar en redes sociales un reto en adolescentes que pueden terminar en tragedia sin ninguna consecuencia social, siempre y cuando pueda el mercado sacar ganancia de sus datos y de su capacidad de consumo. Lo que promueve más el narcisismo es la ilusión virtual de que hay existencias de seres perfectos, con unas vidas sin tristeza. El Photoshop y sus filtros nos muestran rostros que son no solo felices, sino sin imperfecciones, enmarcados en paisajes lindos e envidiables. Esto afecta la subjetividad, porque el individuo va comportándose cada vez más como el Estado-mercado necesita, con elecciones individualistas y solitarias. Todo este ambiente impacta en el cuerpo también, nos dice el antropólogo Le Breton, y nos llama la atención sobre el cambio del paradigma en relación al sujeto y su cuerpo.
El Estado-nación presentaba al sujeto frente a la posibilidad de un cambio social. El objetivo entonces era el cambio de la sociedad para una mejor existencia. En el Estado-mercado, el sujeto y con él su cuerpo se convierten en moneda de cambio, en materia prima que se utiliza y moldea según las modas y necesidades del mercado. Le Breton nos habla de una cultura afectiva que impone un conjunto de valores e ideales con los cuales el sujeto se va a identificar. Las emociones, los sentimientos y la cualidad de los lazos sociales no son más que la manifestación de las relaciones sociales, y la necesidad del mercado es que el individuo consuma para existir. Es el extremo opuesto y cercano a la vez de la amenaza de ser consumido o bien desechado por el entorno. El sujeto posmoderno se ve inmerso en una sociedad que le demanda ser eficiente, rápido y lograr la perfección y la felicidad a costa de su cuerpo y de su subjetividad. Tienen una carencia de futuro, destrucción de la experiencia, una caída del deseo, hay una esclavitud al goce mortífero, hay sexo compulsivo, la afirmación de una libertad sin ley, el placer como un imperativo que en lugar de liberar la vida, la oprime, reduciéndola a la esclavitud. La exhibición del exceso como afirmación de una ley que rechaza todo límite y que define la degradación capitalista del cuerpo erótico a mero instrumento del placer. Entonces, el trabajo de reflexión constante de los psicoanalistas sobre este tema, pues es extensa y se puede constatar, en donde nos dicen qué hay sobre estas condiciones sociales y sus efectos en la subjetividad, porque en realidad representan un reto clínico por la pobreza psíquica, su superficialidad afectiva, sus pasajes al acto y su inmovilidad. Estamos en una época en que el otro es inconsistente, es decir, movible, líquido, como ahora se está utilizando, que se muestra escéptico el sujeto ante el valor del amor, y donde se ha impuesto el imperativo de un super yo corporal que pauta el gozar, cada uno a su manera y a su entender. Ahora, esto es como lo social, vámonos más en lo particular a cuál ha sido la historia del concepto del narcisismo en el psicoanálisis. Me parece interesante mostrar lo polisémico que es el concepto de narcisismo, porque con él vamos a designar desde un estado evolutivo, las vicisitudes libidinales, una elección de objeto, una perversión, el punto de fijación, como un amor propio, o una experiencia de logros obtenidos y de los afectos que los objetos brindan al yo. Ahora, nos dicen que en la clínica nos encontramos con dificultades para enmarcar este tipo de subjetividades, las cuales no responden a una estructura clínica bien delimitada, ¿no? Y aunque en lo general no encontramos estas estructuras clínicas puras, este tipo de sujetos pues también han sido de difícil conceptualización y se han caracterizado por no tener una unificación en su sintomatología, lo cual les ha valido para ser nominadas desde muy diferentes maneras desde las distintas escuelas psicoanalíticas. Corman nos dice y pone de relieve que existe un polimorfismo defensivo, en donde no es solo la represión la que organizó la estructura psíquica, sino que hay una potencialidad polimorfa. Este polimorfismo defensivo quiere decir que no siempre los mecanismos de defensa son claros, dando lugar a que se deriven pues muy variadas terminologías. O como nos dice Octavio Chamizo, la mayoría de los autores las definen en lo negativo. No son ni neuróticos ni psicóticos, pero no dicen que sí son. Y así desde el principio del psicoanálisis, ¿no? Freud igual, sí, desarrolla toda la estructura de la neurosis,
da cuenta de sus mecanismos, le queda muy clara la psicosis y además nos dice que la perversión es el negativo de la neurosis y empieza a tener problemas para dar cuenta del narcisismo. Porque no acceden a este constructo teórico, ¿no?, de la neurosis. Ella en un principio la llama neurosis narcisistas y nos dice que no establecen la transferencia. Y si partimos de que la transferencia es el motor de la cura en la terapéutica analítica, entonces este tipo de patologías planteó desde un inicio cierta problemática para su tratamiento. Fueron en realidad los autores postfreudianos los que empezaron a dar cuenta de lo que sucedía en esto pregenital, en las etapas muy tempranas de la vida, y su influencia en estas patologías, ¿no? Destacando que no se rigen por Edipo y castración, que son pues los conceptos iniciales, ¿no?, princes de la teoría freudiana, y que además en muchas ocasiones tampoco operan con el mecanismo de la represión, lo cual hace más complicado su abordaje clínico. Desde las distintas escuelas psicoanalíticas se les ha dado un estatuto de concepto psicoanalítico y tenemos en general tres vertientes. Desde la escuela norteamericana fue el psicoanalista Stern en 1938 que acuñó el término trastornos límites de la personalidad y borderline, mismos que fueron ampliamente desarrollados por Kemper, Kohut, etc. Desde la escuela inglesa, Winnicott propuso las personalidades con falso self, personalidades as-if. Es desde la escuela francesa con Green que propone una forma de entender estas patologías desde lo que llamó formas narcisistas. Muchos más autores, ¿no?, como Meltzer, Bergeret, Bion, Aulanier, en Argentina Hornstein, Hugo Lerner, Recalcati, Maldavsky, etcétera, trabajan estos temas. Pero preguntémonos, ¿por qué fue necesario introducir el narcisismo en la teoría psicoanalítica? Y esto lo plantea Freud, y me gusta mucho esta cita de Freud, porque dice, se pregunta, ¿en razón de qué se ve compelida la vida anímica a traspasar los límites del narcisismo y poner la libido sobre los objetos? Y la respuesta, diría Freud, que es una necesidad que sobreviene como la investidura del yo con libido, que ha sobrepasado ciertos límites. Un fuerte egoísmo, dice, reserva de enfermar, pero al final uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo. Y si por fuerza enfermará si a consecuencia de una frustración no puede amar. Y es la introducción del narcisismo que ya le da un sentido estructural al narcisismo con el yo. Toma el modelo de la ameba y sus pseudópodos como el ejemplo del narcisismo, ¿no? En el mito de Narciso, como consecuencia del castigo por rechazar a la ninfa Eco, Narciso no puede amar a nadie. Subrayemos que al no poder amar a un otro, es decir, desde lo que Freud llamaría pasar de la libido del yo a la libido de objeto, se generaría en el sujeto una estasis libidinal que desencadena ahí un narcisismo patológico. Entonces, la principal característica del narcisismo patológico es una incapacidad para vincularse amorosamente con el otro. Les voy a pedir que van a recibir muchísima información, pero de toda esa información como que vayan privilegiando las características, ¿no?, de la personalidad narcisista, de este tipo de funcionamientos, para que después lo podamos unir ya al final con la forma en que podemos intervenir, que nos proponen los autores y la clínica, que podemos ir interviniendo con este tipo de sujetos, ¿no? Antes de introducción del narcisismo, había tomado el narcisismo como una etapa psicosexual.
Y ya en Introducción del Narcisismo ya lo pone más estructural y conceptualiza el narcisismo primario como un concepto cuestionado al existir una contradicción, al concebirlo anobjetal y al mismo tiempo se diga que se toma a sí mismo como objeto. Eso ha permanecido hasta el momento, ¿eh? Es muy cuestionado el narcisismo primario. Pero varios autores han hablado del narcisismo desde sus propuestas teóricas. Pero hoy nos abocaremos a 3 autores que sostienen una propuesta teórica en una línea freudiana. Es decir, bueno, hay como autores como Recalcati, por ejemplo, pues sostiene una postura del narcisismo sobre una línea lacaniana, y así cada uno, ¿no? De los autores tiene su línea de trabajo. Y a mí me gusta Green, Corman y Chamizo porque sostienen una postura permaneciendo como, sí, abrevando de todos los demás y de los postfreudianos, pero rescatando mucho de lo que habla Freud del narcisismo. Entonces vamos a dejar de lado las otras propuestas, todas muy interesantes que hay que leer, que hay que estudiar, pero por motivos de tiempo, pues yo elegí estos 3. Bueno, entonces vamos a empezar con la propuesta de André Green. André Green en 1986 publica su libro Narcisismo de vida, Narcisismo de muerte, en donde va a dar una de las propuestas más sólidas para el estudio del narcisismo. Ahí llamó narcisismo de vida al narcisismo que está ligado al eros y narcisismo negativo al que está ligado a la pulsión de muerte. Consolida en este libro el estudio de los sujetos que están en la clínica del límite y por ello también en los límites, decían, de la analizabilidad. Y con su propuesta se une a los autores que abren un horizonte muy amplio para el tratamiento de pacientes que no encuadran en la estructura neurótica o psicótica, que ya sabemos que cada uno de esas estructuras necesitan un tratamiento singular. Y donde además se encuentran problemáticas alrededor de las adicciones, del pasaje al acto, las caracteropatías y, por supuesto, pues la psicosomática. Green entonces da pasos en este tipo de pacientes considerados no analizables desde la propuesta freudiana y los llamó que tenían una patología del encuentro. En general, en psicoanálisis tenemos 2 grandes concepciones psicopatológicas, ¿no? El modelo freudiano de la neurosis, en donde ubicamos aquellos sujetos que tienen más o menos estructurado el aparato psíquico, sus defensas son hacia la angustia, pero esta no se desborda. Y en el proceso analítico nos encontramos con sujetos que hacen transferencia, que hacen una relación y que en nuestras intervenciones a veces basta con alguna puntualización, alguna interpretación para que la cadena asociativa fluya y pueda advenir el inconsciente para desanudar esos problemas que el sujeto tiene. Por supuesto, la identidad del analizante y del analista se preserva. Hay fantasía y la defensa pues sigue siendo la represión, ¿no? Por eso, si opera la represión, entonces hay un deseo y algo que se le contrapone al deseo, surge el síntoma y lo que nosotros vamos a analizar es justamente cómo desarticular esa trama para que pueda vivir el sujeto, como dice Freud, amar y trabajar, y con eso creo que es suficiente, ¿no? Nosotros no hacemos checklist de que tenga una casa, un carro, un perro, una esposa o un esposo, no hacemos eso, nada más el sujeto con que pueda amar y trabajar es suficiente como para que pueda seguir su vida sin estar atado a esta sintomatología, ¿no? A algo que lo esté paralizando. Entonces, este primer modelo, que tiene que ver más con Freud,
tiene de fondo la conceptualización de que la neurosis es el negativo, ¿no?, de la perversión. Y Green piensa que las patologías actuales se han ido moviendo cada vez más en un trasfondo hacia la psicosis, ¿no? No hacia la perversión, como, a ver, es que no sé si me estoy dando a explicar. El neurótico fantasea lo que el perverso actúa, digamos, ¿no? Y esto se ha corrido más hacia la psicosis, en donde las defensas están siendo cada vez más primarias, más primitivas, donde el desfallecimiento de la función fantasmática también está en primer lugar, y la fantasía va más hacia la falla del contenido, ¿no? O sea, no hay carnita de la fantasía a la cual puede el sujeto acceder para amortiguar la angustia, ¿no? Y el peso de lo real, decimos. Si la fantasía del neurótico se llenaba de contenido perverso y va más hacia la fantasía hacia el contenido, va hacia la nadización, es decir, no puedo con la vida, no podré ser madre, qué difícil es estar aquí. O sea, sujetos aquejados más por los temas de la vida que van hacia defensa rígida, hacia la nadización, dice Green, hacia problemas más centrados en lo que es la identidad, ¿no? No saben quién son. Entonces, Green conceptualiza en esa teorización varios conceptos que imbrincados entre sí nos dan una noción de la patología para después ver su visión clínica, ¿no? Cuando une el concepto de pulsión de muerte con el narcisismo, refiere que la pulsión de muerte tiene una función desobjetalizante. Es decir, cuando la pulsión de muerte entra en acción en el psiquismo, opera la desinvestidura objetal. Más adelante en su teorización va a concebir la pulsión de muerte como una desmezcla pulsional, consecuencia de las frustraciones constantes que el objeto da, manifestándose la pulsión de muerte como pulsión de destrucción tanto interna como externamente. Al articular esta segunda teoría pulsional de Freud y poner el acento en el narcisismo, no solo el clásico ese que nos decía que no toma en cuenta el objeto, que la carga libidinal regresa al yo cuando se retira del objeto, y que va a denominar narcisismo positivo cuando está de por medio la pulsión de vida, y eso va a tender a la unidad. Y narcisismo negativo cuando está de por medio la pulsión de muerte, y eso va a tender a la desvinculación de todo y todo. Entonces, para Green, y obviamente pues para los psicoanalistas, el problema no es el narcisismo de vida, aquel en el que el sujeto se siente capaz en la vida, que se sostiene solo, que se toma a sí mismo como objeto, que no tiene mayor problema. El problema está en el narcisismo patológico relacionado con la pulsión de muerte, donde no se puede tomar a sí mismo como objeto porque no hay objetos, ¿sí? No se sienten en sí. Y su búsqueda entonces es no desear, no sentir, desaparecer, es decir, no hay una identidad que lo sostenga. El sujeto entonces se va a constituir en relación con un narcisismo trófico, el que les decía, el positivo, que da condición para mantener al yo y la cohesión del yo, y el narcisismo negativo cuando va a fallar la función materna y de corte. Y entonces nos dice una cita que me pareció muy pertinente. ¿Qué son los narcisistas? Son sujetos lastimados, de hecho, carenciados desde el punto de vista del narcisismo. A menudo la decepción, cuyas heridas aún llevan en carne viva, no se limita a uno solo de sus padres, sino que incluyó a los dos. ¿Qué objeto les queda para amar sino ellos mismos? El objeto falló, se introyecta como objeto traumático en el que no se puede confiar. Decepciona, produce dolor psíquico y con ello un vaciamiento en el yo que exige un repliegue narcisista
y produce, por lo tanto, también angustia narcisista. El yo ante la pérdida del objeto se queda invistiendo un agujero, un vacío, dice Green, dejado por el objeto, y la pérdida de este genera también pérdida en el yo. Para tratar de entender la patología de la carencia y del duelo, propone diferentes tipos de angustia frente a la pérdida, asociadas a un color que él les pone, ¿no? El blanco nomina el vacío, el negro la melancolía y el rojo la castración. Entonces nos acerca al concepto de vacío utilizando el color blanco y nos propone la angustia blanca, la depresión blanca, la psicosis blanca, donde lo blanco es el significado de vacío, de agujero, de desinvestidura, de lo negativo. Por ello, la angustia blanca es aquella que experimenta el sujeto a nivel del narcisismo, del estado de vacío. Y va a contraponer la angustia blanca, vacía y narcisista a la angustia negra relacionada con la melancolía y el duelo. Si lo blanco es el vacío, el negro es melancolía, exclusión, violencia y sadismo. Con el color rojo designa la angustia más neurótica de castración, haciendo un correlato de herida corporal y sangrante de pérdida de objeto parcial, PNS, hijos. El rojo es un concepto entonces centrado en la pérdida y va a estar referida a la diferencia entre el ser y el tener. Y va a contraponerlas después a las angustias de separación y de intrusión que priva en las estructuras no neuróticas y en los estados fronterizos que provocan estados de vacío y de parálisis del pensamiento. La angustia de intrusión está asociada en particular con la presencia excesiva del objeto. Este invade de una forma excesiva el espacio psíquico y el yo del sujeto, que tiene que hacer esfuerzos, ¿no?, para evacuarlo. Diferente con la angustia de separación o de abandono, que se caracteriza porque el objeto está demasiado ausente, es insuficiente, accesible o se muestra muy volátil. La inestabilidad objetal que todo esto crea, por la demasiada presencia o la demasiada ausencia, hace que fallen las relaciones primordiales. El narcisismo será el resultado de una compensación con la ilusión de autosuficiencia, es decir, no necesitar al otro, ni del otro. El objeto, al devenir un objeto traumático e inaccesible, no se crea la presencia necesaria para la introyección objetal. Ojo aquí con la introyección objetal porque va a ser un mecanismo muy importante en los tres autores. Se afecta la simbolización y se instaura una inhibición de las funciones de representación que llevan al pensamiento en blanco y a la parálisis del pensamiento, y se afecta la capacidad asociativa. En estas condiciones, el yo se va a estructurar en forma de archipiélagos escindidos, nos dice Green. No hay espacio para las formaciones del inconsciente, y el sujeto tendrá conflictos narcisistas y será una de las mayores resistencias al análisis, pues el yo no quiere perder la organización adquirida, aun y cuando sea a costa de caracteropatías, adicciones o somatizaciones. Pero al final, una organización, ¿no? Ahí todos enfermos y todos rígidos, pero ya adquirieron una cierta organización y la van a defender muchísimo, ¿no? A costa incluso de su sufrimiento. Nos propone una serie de formas narcisistas para pensar estos conflictos del narcisismo. El narcisismo moral, el género neutro, la madre muerta. Nos propone la noción de frontera, la agresividad y odio narcisista. Todas las tres primeras, sobre todo, formas narcisistas muy valiosas en cuanto a que Green fue el pionero en proponerlas, alejadas ya de la nomenclatura psiquiátrica que da cuenta de estructuras que pretenden ser claramente definidas. Estas subjetividades se centran en fracasos de la estructura encuadrante, nos dice Green. Presencia de la estructura encuadrante es la presencia de la madre y que dejó su ausencia la oportunidad de poder contener y tener una narrativa. Tienen dificultad para poder contener, ligar, representar las experiencias pulsionales.
Hay, por lo tanto, una compulsión a la repetición, porque el no contener nada más, o sea, no necesita que haya así experiencias traumáticas muy fuertes, ¿no? Muy violentas incluso, no. Solo el no poder contener, ¿no? Cuando los pacientes nos dicen, es que siento que no aprendo porque todo se me va como si fuera un barril sin fondo, el no poder contener ya funciona como traumático, ¿ok? Entonces, por eso se angustian muchísimo porque no tienen siempre de dónde asir algo, ¿no? Mucho menos las experiencias que van teniendo en lo cotidiano. Por eso consideran a veces la vida muy difícil, porque no cuentan con las herramientas para enfrentar la vida. Es un funcionamiento, por lo tanto, evacuativo, ¿no? O sea, todo lo poco o mucho que van aprendiendo, lo van desechando, ¿sí? Por eso les hablaba de cómo nos lo figuran cuando dicen es que aprendo y se me va, ayer aprendí esto y ahora ya no me acuerdo, o sea, tienen una función evacuativa, justamente por fallas en estas etapas narcisistas, ¿no? La sensación es que tienen que evacuar lo que sienten, o sea, no necesariamente lo malo, sino, o no solo lo negativo que van viviendo, sino lo que sienten. Entonces, dense cuenta que frente a esto, pues las experiencias buenas o positivas o negativas, pues no los alimentan. Es decir, todo eso que viven no alimenta al yo, no lo ensanchan, no lo engrandecen, sino al revés, ¿no? Se van quedando empobrecidos porque pues hay la sensación de que no se quedan con nada. Entonces, como todo lo tienen que evacuar, entonces el objeto, es decir, cualquier objeto con el que se relacionan, sí saben que llamamos objeto en psicoanálisis a con lo que se relaciona el sujeto, ¿sí? Objeto puede ser una persona, una función, cualquier cosa. El objeto entonces va a tornarse persecutorio y va a afectar las identificaciones primarias y las relaciones. Ahí va a formarse un núcleo psicótico paranoide, nos dice Green, que va a condicionar una desconfianza total en la vida, ¿sí? Y una falta de capacidad simbólica. Y por lo tanto, todo eso va a predominar el modelo del acto, no el modelo del síntoma, no el modelo del sueño, donde se hace una formación del compromiso, sino el modelo del acto donde tienen que evacuar y por lo tanto, pues, el acto está en primer lugar. En esta situación, la noción de frontera, nos dice Green, es importante porque para él lo esencial es poder comprender las fronteras intrapsíquicas, por ejemplo, entre soma y psique, e intersubjetivas entre el sujeto y los otros. Y concibe el aparato psíquico como un lugar de transformación, ¿no? El ello transformándose en material representacional para que el sujeto pueda usar esas representaciones, y las fallas en esta estructuración psíquica serán fallas también en las fronteras, sea en la interna entre el aparato psíquico o en la externa. Nos habla de un aspecto donde si el sujeto tiene las herramientas para transformar en representaciones las vivencias, entonces será más saludable. A mayor dificultad que tenga el sujeto para tramitar esas vivencias en representaciones, tendrá mayor gravedad. La capacidad del analista se pone en juego con su comprensión y el funcionamiento mental para transformar todos esos elementos en bruto en material representativo. En estos sujetos los bordes y las fronteras están desdibujadas o no existen, así que hay que construir lo que no se pudo construir. Generalmente se manejan en el exceso, con poca significación. Sus actividades, palabras y asociaciones son agresivas, ¿no? Nos dice Green, como si estuvieran debilitados, necesitan que el analista les preste todo, ¿no? Pensamiento, palabra, cuerpo, sensación,
hasta que poco a poco recuperan su organización. Maneja el término de locura privada del paciente para designar todas esas fantasías que comprenden cierta certeza del no ser, del no poder y todas las defensas alrededor de ello. Lo que interesa en el análisis es poder escuchar esa locura privada, escuchar la falla del funcionamiento narcisista, cuáles son las defensas y cuál es la manera de regresionar que tiene el sujeto. Ahora, hagamos un esfuerzo y vámonos a otra teorización, ¿sí? Víctor Corman. Víctor Corman es un autor argentino que yo creo que ahora ya es de Madrid, radica en Barcelona desde los años 70 y tiene una obra muy vasta. Entre ellas destacan los 10 tomos que versan sobre la identificación y los procesos intergeneracionales. En realidad, mi tesis doctoral la basé en su teorización. Su interés por la constitución del narcisismo y la incidencia de lo social en lo psíquico lo llevaron a formulaciones como el psiquismo es lo social subjetivado. Dos artículos publicados en la revista Intercambis son especialmente importantes por el despliegue teórico que hace de las patologías narcisistas. Se llaman cuadros con insuficiente resignificación retroactiva edípica. CIRRE les llama. Parte 1 y parte 2. En la primera parte trata de las distintas aproximaciones a la patología llamada border, y en la segunda parte trata los fundamentos metapsicológicos y clínicos de estas patologías. Me gustaría destacar la referencia que hace a la multiplicidad de maneras en que se nomina estos cuadros. Lo cito. Las problemáticas de algunos pacientes que suelen ser diagnosticadas de muy distintas maneras, a saber, personalidades borderline o fronterizos, personalidades como sí, esquizofrenia pseudoneurótica, prepsicosis, psicosis estabilizadas, estructuras sintomadas, psicosis no desencadenadas, etc. Con la teorización de Víctor Corman, vamos a tener las 3 identificaciones estructurantes que influyen en la constitución subjetiva. La identificación primaria, la narcisista y la edípica. Y con ello tendremos un panorama y un acercamiento a la comprensión metapsicológica de los traumas tempranos y la manera en cómo se ve afectado el narcisismo cuando la transmisión de las insignias identificatorias no logran la resignificación estructural edípica. Corman parte de un eje conductor que es el de la identificación y su transformación. Hace un recorrido pormenorizado de la teoría de la identificación de los principales autores del psicoanálisis y una propuesta teórico-clínica de la identificación, tratando de conservar un rigor metapsicológico que requiere la teoría para elevar la identificación al nivel de concepto metapsicológico. Centraremos nuestro interés en la constitución del aparato psíquico a través de las identificaciones, porque son el centro del piso identificatorio y la base sobre la cual el narcisismo se va a ver o no con posibilidades de estructuración edípica, en donde se pueda resignificar las identificaciones iniciales, las primarias y las narcisistas. Y entonces nos dice, la identificación es la manera en cómo el sujeto entra a ser libidinizado por la función narcisizante. Él nos dice que para evitarnos la cosificación de las funciones y decir función materna, función paterna, que él lo que propone es decir función narcisizante, función de corte, la función paterna, y agrega una tercera que casi nunca se menciona, que es la función del hijo, es decir, función narcisizante, la madre que narcisiza,
función de corte, que es el padre el que separa al niño de la madre, y el niño mismo, función hijo, es decir, las tres funciones haciendo lo suyo para hacer la constitución subjetiva. Dice de esta manera que ya no se cosifica ni se pone en la persona de alguien la función materna o la función paterna. Y además le da un sitio importantísimo al sujeto, es decir, el sujeto, aun y cuando sea incipiente, dice que trae algo desde lo innato, desde que nace, trae algo que es propio, que él no cree que haya identificaciones tan alienantes como para que el sujeto no pueda hacer algo por sí mismo. Bueno, entonces nos dice la función narcisizante, que es una operación subjetivante de carácter inconsciente que funda al sujeto psíquico. Y parafraseando a Freud en su definición de pulsión, nos dice: la identificación es un concepto límite entre lo psíquico y lo social. Lo psíquico es lo social subjetivado, con lo cual pretende plasmar que son inútiles las propuestas que separan lo social y lo psíquico, que son elementos que están indisolublemente mezclados, y el psiquismo del incipiente sujeto va a conformarse con lo que su medio familiar y social le aporten. A esta mezcla le llama cocido libidinal, que es la combinación de lo que ambas partes comparten para que se dé la constitución subjetiva. Como ya les mencioné, nos dice que el niño nunca va a ser pasivo frente a estas marcas identificatorias que le son transmitidas. Y dice que nada se transmite en copia fotostática. Su propuesta es de que el psiquismo es desde el inicio un sistema complejo, donde por lo general se pasa de una complejidad simple a una más compleja. Y siendo coherente con el papel activo del niño, propone que, así como se ha considerado la función materna y paterna, se tiene que considerar una función hijo, como ya les mencioné. Es una relación asimétrica, ¿no? La que se establece entre el niño y los padres o las funciones. Y es en esa relación asimétrica entre los padres y el hijo que se va a ir constituyendo la subjetividad. Por un lado, los padres con un aparato psíquico desarrollado, y por el otro, el bebé con una presubjetividad inicial que se inserta en una elipsis relacional, ¿no? En una relación con los padres, donde las condiciones para diferenciarse de esos objetos primarios no están, y por lo tanto no se ha constituido una libido objetal, porque aún no hay un yo. Los instintos no han devenido aún pulsiones. Y es en esa fusión de un organismo y un objeto que propone el neologismo yo-objeto, y que alude a esa función, a esa relación, de hecho, entre un organismo viviente con capacidad de psiquizarse y un sujeto psíquico adulto. Este vínculo va a posibilitar el pasaje del autoerotismo al narcisismo primario y después al yo. Cuando haya surgido el yo con sus capacidades psíquicas, se produce, dice, el pasaje de la presubjetividad hacia la transsubjetividad narcisista, caracterizada por la existencia de una representación unitaria del yo. Y todo se va a resignificar desde el complejo de Edipo y continuará así toda la vida. No es, dice él, que no es algo que se dé de una vez y para siempre, sino que siempre estamos en continua resignificación. Por eso la temporalidad retroactiva, o sea, hay una temporalidad y siempre va a ser retroactiva, siempre va a ir a tener la posibilidad de regresar hacia el pasado y hacia el presente, ¿no? Esa temporalidad retroactiva es un concepto muy importante en su teorización, porque deriva del concepto freudiano de reorganización retroactiva de lo psíquico, y enfatiza cómo la retroacción
le puso límites a un determinismo lineal donde el pasado actúa sobre el presente, ¿no? O sea, esto que nos decía Santiago Ramírez, ¿no? Pues que nada más los 7 primeros años de vida son los importantes y después nada más nos dedicamos a repetir y entonces es como si el adulto estuviera hincado, ¿no? Frente a la infancia, ¿no? Y entonces para él no, dice que siempre hay una reorganización retroactiva de lo psíquico que va diciendo que no, que vamos pudiendo cambiar siempre yendo hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no? Esto lo enfatiza con mucho más claridad Octavio Chamizo, lo tomó como algo muy importante, la temporalidad, ¿no? Pero si se fijan, todos los autores toman esto porque es evidente que en este tipo de funcionamientos narcisistas la temporalidad está afectada, ¿no? Entonces, el sujeto psíquico dice no se constituye en una linealidad solamente del pasado actuando sobre el presente, sino en una dinámica mucho más compleja. Nunca podrán darse por acabadas esas resignificaciones retroactivas. Nada está sellado definitivamente, nada queda clausurado mientras la vida esté dada. A mí me parece que esta es una forma muy alentadora de presentar el dinamismo del aparato psíquico, que además uno lo ve en su propio análisis y en el análisis de los sujetos que atiende uno, ¿no? Porque digamos que si fuera una situación menos dinámica, pues tendríamos que decir que sí hay cosas fijas, hay cosas que pues para ser otros tendríamos que dejar de ser lo que somos, pero que sí de repente ni nos reconocemos después de años de análisis, ¿no? Justo por esta capacidad del aparato psíquico de ser dinámico y de estar en una retroacción siempre temporal que puede llevarnos hacia otras situaciones de vida que no tengan que ver necesariamente con lo que se vivió en la infancia. Esta concepción no estática del aparato psíquico y estructural, pues siempre hay la posibilidad de una resignificación constante, ¿no? Mientras haya vida. Las características de la sintomatología van a depender de los procesos de reacomodo que puedan tener las identificaciones primarias y narcisistas en el Edipo. Y también la estabilidad psíquica, o lo que es lo mismo, la mayor o menor tendencia a la desorganización. Lo escasamente resignificado desde lo edípico suele tener mayor tendencia a desmoronarse, lo cual significa que el narcisismo y el Edipo son fundamentales en la estructuración psíquica. Es decir, porque hay algunos autores que trabajan el narcisismo que dicen que no alcanzan a llegar al Edipo, es decir, que la etapa edípica no la pasan, y para este autor a mí me parece importante su planteamiento. Dice, no, es que sí, porque justo como son polisintomáticos estas subjetividades, entonces a veces vemos también síntomas que tienen que ver con lo edípico y entonces uno puede decir, ay, ¿qué será entonces que es más bien neurótico? Y siempre nos traen así, ¿no? Como en la confusión, o sea, justo porque en esa fusión que ellos ejercieron sobre el objeto primario, tienden a eso, ¿no? A veces tienen defensas muy neuróticas, a veces tienen defensas muy psicóticas. Y lo que nos plantea este autor a mí me parece importante porque nos dice, no, sí, sigue, la vida sigue, llegan al Edipo, pero ¿cómo llegan al Edipo? ¿Cómo es la estructuración? O sea, lo que nos plantea es que en el Edipo está la oportunidad, siguiendo a Freud, de una reorganización identificatoria de tal manera que lo que no fue organizado desde las identificaciones primarias y narcisistas, hay la oportunidad de reorganizarlas desde lo edípico, dependiendo de lo que el sujeto vaya viviendo. Si lo logra, es decir, hay sujetos que logran en estas etapas, tienen una mejor condición de vida o
o la función narcisizante se puso las pilas, o algo que sucede en la vida del sujeto le da la oportunidad de resignificar todo eso de una manera más estructural, y entonces ahí se dan algo importante, algo simbólico, entran a la cadena del simbolismo, el fantasma se construye y entonces pues se reorganiza el psiquismo. Para ingresar, dice, a la estructuración, al ingresar a la estructuración edípica, además de que es algo que todos pasamos, a menos que sea una situación psicótica, ahí tampoco es que sea así tan puro, ¿no? Algunos tal vez pasarán y pasarán por ahí de una manera muy fallida, pero pasarán. Pero dice este autor, es un destino del narcisismo primario pasar por una organización edípica. Pero también implica pasar por un tamiz, lo que queda de esas reminiscencias narcisistas, y que se tiene que incluir en algo triangular. Entre más escasamente pueda resignificarlo en el nivel edípico, pues más fallidas, más endebles, más líquidas van a ser las identificaciones que lo van a constituir. Entonces nos dice, el cachorro humano inicia con lo presubjetivo, que es donde hay un nivel primario de identificaciones que generan el zócalo psíquico, que va a ser transformado y reorganizado retroactivamente por las identificaciones narcisistas y las secundarias edípicas. Y este nivel identificatorio, que es el basal, es el que lleva a cabo la operación fundacional del sujeto psíquico. Gracias a esta van a quedar inscritas en el bebé las primeras trazas psíquicas que permiten a las identificaciones posteriores actuar sobre un psiquismo rudimentario y continuar con su trabajo estructurante. Entonces es por eso que dice que la identificación tendría que ser elevado a un concepto metapsicológico, que va a comprender un circuito que dé cuenta del surgimiento de lo psíquico en todo recién nacido. Y esto tiene repercusiones en percibir la clínica, porque se transforman los efectos que las identificaciones generaron y propiciar los cambios en el aparato psíquico, y propone analizar las identificaciones a través de un conjunto de marcas identificatorias para que se propicie un nuevo tejido, una nueva trama identificatoria, y que genere un modelo de transferencia, por lo menos una transferencia, ¿no? Entonces, no piensa él la identificación como una reduplicación del aparato psíquico en el aparato psíquico de los objetos, ¿no? Sino que piensa que siempre hay una metabolización, aunque sea muy parcial y pequeña, pero siempre hay una metabolización de las identificaciones que hace que se tengan que analizar esos rasgos parciales y cómo han sido metabolizados. Da una importancia relevante. El conducto psíquico es un sistema en constante creación, nunca cerrado, es dinámico, es complejo, con un tejido integrador y metabolizador. Bueno, vamos a las identificaciones. Nos presenta 3 modalidades de identificaciones. Primaria, que tiene 2 formas, incorporativa e introyectiva, narcisista, y la secundaria edípica. La identificación primaria, que es incorporativa, introyectiva, decíamos, y va a ser el vehículo por el que se irá transmitiendo a todo recién nacido el capital simbólico acumulado desde siglos por la humanidad. Es el padre originario y el enlace ancestral en el que se origina, se encarna, se hace presente en la persona del siempre incierto padre biológico, objeto de la identificación primaria. En la medida en que éste pueda asumirse como un elemento más de esa sucesión que le mantiene unido a sus ascendientes lejanos y cumpla con las funciones que le competen, habrá realizado el pasaje
que lo convierte de progenitor biológico en padre. La identificación primaria sería la más temprana de las operaciones constitutivas del sujeto psíquico, por medio de la cual se inscribirán de manera simultánea las primeras trazas que dan sostén al narcisismo y al Edipo del bebé. Dos rasgos son importantes de esta identificación: lo transgeneracional, que liga al sujeto a la prehistoria de la humanidad, al protopadre de la horda primitiva y al mito de su asesinato, y la temprana tendencia del infans a incorporar y a apropiarse de rasgos psíquicos de los objetos de su entorno. Ambos se consuman al mismo tiempo a través de este padre de la prehistoria. Las identificaciones primarias establecen los rudimentos de la psique, posibilitando que las identificaciones posteriores tengan un piso psíquico. Presenta dos mecanismos: la incorporación, que aquí lo importante es que se den cuenta que en la incorporación se incorpora el objeto total, y la introyección, que es al rasgo y al detalle. Bueno, ya es 1:15. Si les parece, hacemos un receso de 15 minutos y volvemos.